Grabar. Ya, entonces estamos grabando y hoy día vamos a ver juegos bayesianos. No sé si alguien ha visto las cápsulas o tiene alguna idea más o menos de lo que son los juegos bayesianos. No sé si quieren compartir. Si alguien tiene alguna noción de lo que significa esto de que los juegos sean bayesianos. O a qué le suena Bayes, que incluye la palabra Bayes dentro de juegos. A probabilidades. Claro, a probabilidades, ¿no? Como a probabilidades condicionales. Sí, muy bien ahí. Camila lo dijo. En el fondo, los juegos bayesianos son casi lo mismo que hemos estado estudiando hasta ahora, estos juegos de interacciones entre jugadores que tienen estrategia y distintos pagos, con la diferencia que no vamos a saber con certeza eh, cuáles son los pagos de los otros jugadores. Es decir, podemos pensar que hay, bueno, tenemos la misma idea de esto, acciones y estrategias, pero también tenemos tipos de jugadores, y para cada jugador, el tipo que soy puede seguir una distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, pensemos, no sé, yo estaba pensando hoy día en el dilema del prisionero. El dilema del prisionero tiene esta idea de que uno puede delatar al otro o no delatar. Y puede ser que alguien que sea quizá más honesto o tenga algún sentido de justicia, como que se sienta mal delatando a su compañero, y incluso siendo este un equilibrio Nash, podría él tener otra matriz de pagos en que prefiere no delatar. Y quizá yo me enfrento al dilema del prisionero con una persona y no sé si esa persona es una persona con este sentido de justicia o es una persona con los pagos originales del juego del dilema del prisionero, y eso va a modificar totalmente mi decisión, porque no sé si me estoy enfrentando a alguien que quizá va a preferir una cosa o la otra y podría darse otra dinámica de juego. Bueno, y lo vamos a ver con los ejercicios más adelante, pero esa es la idea general. Entonces, ahora el tipo del juego, o sea, estas matrices de pago, o en casos continuos como los pagos genéricos de los jugadores, van a seguir distribuciones de probabilidad, donde no voy a saber contra quién estoy jugando, en el fondo. Esa es como un poco la gracia. Y bueno, acá un pequeño resumen. Ahí me preguntan cualquier cosa, pero esto es como notación muy genérica, como solo para como estudiarlo un poquito antes. Tenemos acciones, tenemos tipos de jugadores, y bueno, mismo que antes tenemos estas utilidades que en el fondo representan los pagos de los jugadores según las acciones de todos los otros jugadores. O sea, esto es como el pago del jugador Y, dado las acciones de todos los otros jugadores y dado el tipo del jugador. Y finalmente, esto es lo más como importante, que es la conjetura de cada jugador Y sobre los demás jugadores. Y esta es como esta distribución de probabilidad que va a depender tanto de mi tipo. O sea, yo, por ejemplo, en algunos juegos, según mi tipo, pueden variar los tipos de los otros jugadores, como la probabilidad que yo creo que tienen. Eh, y va a ser en el fondo lo que yo sé, como a priori creo sobre el otro jugador. Entonces, no sé, por ejemplo, pongámosle que el 30% de la población es honesta en este caso y tiene esta dinámica como de justicia. Entonces, yo al enfrentarme contra alguien de forma aleatoria, eh, un 30% de las veces yo sé que esa persona va a ser honesta, un 70% va a ser deshonesta, entonces, como, no sé, según eso voy a tomar mi decisión. Esa es como la idea del play. Y bueno, la dinámica, muy resumidamente, es que el azar determina estos tipos de cada jugador, o sea, se asignan en el fondo los tipos de forma al azar, no sé, se tira un dado y deciden si yo soy una persona honesta, deshonesta, o no sé, si soy estudiante o si soy adulto, y quizás eso cambie mis pagos, cualquier cosa. Y yo lo único que sé es mi tipo. Entonces yo, cuando tomo mis decisiones, lo único que conozco a priori va a ser mi tipo, tomamos nuestras decisiones y la misma idea que siempre, recibimos nuestros pagos. Y ahora, para ir, que ya no están pegados en el resumen, simplemente acá como que nos dicen la forma genérica, en el fondo de lo que estamos hablando, que tenemos acciones, tipos, probabilidades y pagos, y eso como que determina el juego por completo. Y vamos a tener que, los jugadores van a tener estrategias, en este caso estos S, que van a ser una función del tipo. Es decir, según el tipo de jugador que soy yo, eh, voy a tomar acciones distintas. Y va a haber una función que determine eso. Entonces, como la acción óptima, si quieren, va a ser una función de mi tipo. Y acá hay muchas notaciones para esto. De hecho, yo ocupo otra, entonces quizá no me voy a confundir un poco, pero da lo mismo. Como para que, lo importante es como saber como de qué estamos hablando más que la letrita que le vamos a asignar. Y lo último que nos queda es que, claro, el equilibrio Nash simplemente va a ser optimizar mi utilidad. En este caso, esto es como una especie de esperanza, eh, donde yo tomo en cuenta como las probabilidades de que las otras personas sean de todos los distintos tipos,
y qué ganaría yo en todos los casos, y cuál es la acción que maximiza esa esperanza. Y eso es todo, ¿sí? Y básicamente entonces es como estos juegos... bueno, ahí, gracias sí, por prender la cámara. Se me ha olvidado decir, pero si alguien más quiere prender la cámara se agradece, porque es triste a veces hacer las ayudantías como con nadie de fondo. Así que gracias, Santiago. Ya, pues eso. Y ahí tenemos finalizado el resumen. No sé si alguien tiene alguna duda o pasamos al ejercicio. Yo creo que es como mucho más intuitivo, como que se capta mejor la idea cuando pasamos a los ejercicios. Pero no sé, aprovecho de cualquier persona que, no sé, que tenga alguna pregunta, si quizá ni siquiera habían revisado esta materia, así que también. En verdad es como una pequeña modificación a lo que vimos al principio del curso, entonces esta parte como que yo encuentro que la parte que venía antes, como de juegos repetitivos y todo eso, era como más difícil, y esta ya como es un poco más intuitiva, yo creo. Ya, entonces pasamos a el primer ejercicio, si es que nadie tiene alguna pregunta, si es que, bueno, igual si alguien quiere revisar algo me avisa, y no sé si alguien quiere leer la P1, acá está, pues la leo yo. ¿Yo la puedo leer? Ya, dale Camila, gracias. Ya, pregunta 1. Bochel Caustés Merisi es un usuario promedio de redes sociales donde se ve enfrentado a un gran número de noticias y publicaciones de distintos usuarios. En el mundo de las redes sociales abundan las llamadas fake news. Entre los agentes que publican información hay quienes manipulan la verdad, cuando es necesario, en favor de su posición, y otros que, pese a su tendencia, ponen la verdad ante todo como valor fundamental. A los primeros agentes los llamaremos desinformantes y a los otros simplemente informantes. Los agentes informantes corresponden a una proporción P de la población total. Bochel se ve enfrentado a estos dos tipos distintos de agentes sin saber a ciencia cierta cuál de los dos tenemos enfrente, informantes o desinformantes. Las interacciones se caracterizan según las siguientes matrices de pago. Está la de desinformante y la de informante, y nos piden encontrar el equilibrio de Nash en función de P. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, no sé si se entendió bien el ejercicio. La idea es que tenemos como esta situación de redes sociales en que este agente está leyendo noticias y detrás de esa noticia hay alguien que la publica, y esta noticia puede ser una noticia manipulada, una tipo fake news, o una noticia real, y yo puedo decidir creer o no creer esa noticia. Y bueno, según si es que la persona era una persona que quería como manipular la verdad o no quería, existen distintos pagos del juego. O no sé, por ejemplo, si es que yo me enfrento a alguien que efectivamente era desinformante y quería manipular la verdad, y, y yo le creo y manipuló la verdad, yo voy a como perder, porque en el fondo no sé, como que fui engañado y creí algo que era falso, y él se va a ver beneficiado de esto porque como que satisfací sus intereses políticos, económicos, lo que sea. Puede ser como para cualquier caso de noticia, y estos pagos representan cualquier cosa. Lo importante acá es que nos piden encontrar el equilibrio Nash en función de este P. Es decir, acá nos dicen que, bueno, acá no lo escribí en las matrices, pero los informantes son P de la población y los desinformantes son 1 menos P. Y yo no sé a lo que me estoy enfrentando. Entonces vamos a pasar a resolver el problema. Yo como que quería traer una noticia, pero no alcancé a buscarla como para hacer el ejercicio en vivo, pero bueno, en otra ocasión quizás. Ya, entonces, pues acá yo había copiado las matrices, pero no las copié, así que vamos a copiarla a la rápida. Entonces acá tenemos creer y no creer, y tenemos manipular y decir la verdad. Y esto es menos 5,5, y esto es 0,1. Esto es 5,2 y esto es menos 1,0. Mira ahora matriz. Creer, no creer, manipular, decir la verdad. Menos 5, menos 5, 0, menos 1, 5,5, menos 1,0. Ya, ahí está. Bueno, lo primero, como importante de notar acá, es que si se fijan, los pagos del jugador 1 se mantienen iguales en las dos matrices, porque el jugador 1 siempre tiene los mismos pagos, es decir, no tiene una distribución de probabilidad en sus tipos. Esa persona le da lo mismo, o sea, no,
siempre va a recibir la misma como sorpresa, o no sé si es que crea una noticia falsa o si no crea una noticia verdadera. Se va a mantener igual. Los pagos que cambian son los del jugador 2, porque tenemos el primer caso, que son los, estos son los informantes, o no, espérate, estos eran los desinformantes, perdón. Estos son los desinformantes. ¿Cómo los podemos llamar? Pongámosle D. Y estos van a ser los informantes, que va a ser I. Y esto es con probabilidad P, y esto es con probabilidad 1 menos P. Ya, entonces, lo primero que podemos notar, que esto es como la parte fácil quizá del ejercicio, es que, bueno, podemos primero concentrarnos en la estrategia del agente aleatorio, del agente informante o desinformante, porque siempre se va a estar enfrentando a alguien como determinista. Entonces su estrategia no va a seguir una distribución de probabilidad ni nada, o sea, porque yo como agente publico y sé que esta noticia le va a llegar a este señor, y los pagos los conozco, porque sé que esa persona siempre paga igual. Entonces, si es que yo, por ejemplo, acá busco los equilibrios, yo sé que cuando soy desinformante, esta estrategia de acá domina estrictamente a decir la verdad, y cuando soy informante, esta estrategia de acá domina estrictamente a manipular, ¿ya? Es como la primera como elemento a notar. Entonces, yo siempre, si es que soy desinformante, voy a preferir mentir, no tengo incentivo al desvío, y siempre, si es que soy informante, voy a preferir decir la verdad, porque no tengo incentivo al desvío. Pero ahora, lo importante de notar, si quieren esto le pongámosle otros colores. Pongamos que estos son estrategias dominantes. Ya, pero ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a hacer en el caso de ser este señor que se ve enfrentado a estas situaciones aleatorias. Y para hacer eso vamos a ver los pagos esperados de sus dos estrategias, ¿ya? La estrategia de creer y la estrategia de no creer. Dado que en este caso sabemos que la respuesta de la otra persona es determinista porque estaba como fácil de calcular, porque este ejercicio para que no fuera tan complejo. Entonces simplemente vamos a tener que calcular un par de esperanzas. Lo que vamos a tener que calcular va a ser la esperanza de la utilidad del jugador 1 si es que decide creer. ¿Sí? Y para hacer esto simplemente podemos escribir como la utilidad del jugador 1 si es que decide creer, bueno, dado que la otra persona es desinformante, pongámosle, desinformante, por la probabilidad de que la otra persona sea desinformante, más la utilidad de 1 de creer, dado que la otra persona es informante, por la probabilidad de que sea informante. Y acá simplemente tenemos que reemplazar los valores. Es decir, si yo decido creer y la otra persona es desinformante, yo sé que su estrategia va a ser manipular la verdad. Entonces voy a ganar menos 5, este de acá. Entonces yo acá simplemente esto lo escribo como menos 5 por la probabilidad de que sea desinformante, que es P. Ah, no, perdón, es 1 menos P. Y esto va a ser más la utilidad de creerle a un informante, que ahí en ese caso es bueno porque le creí a alguien que dijo la verdad, entonces gano 5. Y estaría entonces ganando 5 por P. Y si yo desarrollo esto, me queda 10P menos 5, si no me equivoco. Ahí alguien me corrige si me equivoco. Ya, entonces 10P menos 5 sería mi utilidad si es que yo decido creer. Y ahora, súper simple, para el caso en que decido no creer. No creer. Y se replica el mismo procedimiento, es decir, vamos a ver la utilidad. Ay, qué feo. Estoy escribiendo súper feo. Vamos a ver la utilidad de 1 si es que decido no creer, dado que la otra persona era desinformante, por la probabilidad de que sea desinformante, más la utilidad de 1 si es que decido no creer, dado que el otro era informante, por la probabilidad de que sea informante. Bueno, de nuevo, vamos a las matrices a buscar nuestros pagos. Si es que yo decido no creer y la otra persona era desinformante, yo estaría parado acá, gano 0, porque en el fondo es como que no le creía una noticia falsa, me es totalmente indiferente.
como que mi vida pasó sin pena ni gloria. Entonces en ese caso gano 0 por 1 menos P, y en el otro caso gano, bueno, si es que no le creo a un informante, en el fondo no le creí a alguien que dijo la verdad, y como que perdí la oportunidad de haber como informado mi opinión pública, no sé, cualquier cosa, y perdí -1, porque no creí una noticia verdadera. Entonces, en este caso, perdería -1, y esto ocurre con probabilidad P. Entonces, mi utilidad final de no creer sería menos P. ¿Sí? Y a ver si esto está bien, creo que sí. Sí, está bien. Ya. Entonces, hasta ahora tenemos casi todos los datos. No sé si a alguien se le ocurre como qué nos falta, porque nos piden encontrar el equilibrio de Nash en función de P. Y tenemos estas dos esperanzas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que revisar? Como para ver cuál opción me conviene. Es como igual que en esta, tendría como que hacer que fuera indiferente para la persona, igual a ambas esperanzas, y tener Ya, como hacer eso. ese sería el caso indiferente. Pero lo que nos están pidiendo simplemente es que, si vamos al ejercicio, es que es encontrar el equilibrio en función de P. Entonces, ese sería el caso, yo despejo eso, me da el P en que soy indiferente. Pero también existe un P que es mayor a S y un P que es menor a S, y en esos casos voy a ser quizá preferente por una opción o por la otra. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es, no sé, puedo desarrollar que una sea mayor que la otra, que una sea menor que la otra, y ver las condiciones, y me da un caso en que prefiero creer, un caso en que prefiero no creer, y un caso en que seré indiferente. Y voy a encontrar los tres casos según P. Entonces, por ejemplo, yo podría ver... Pero, y Pablo, y ahí no puedo solamente saber como el caso que es indiferente y como, no sé, lo que está arriba de ese como valor de P donde indiferente es como que Sí, siempre voy a creer y abajo no creer, algo así. podría sacarlo, de hecho, sí, es una forma de hacerlo, porque, bueno, es que igual es como medio intuitivo, quizá como que no era ejercicio, pero claro, si es que me da un P indiferente, evidentemente cuando el P es mayor, prefiero no creer porque crece la proporción de perdón. Si es que el P crece, prefiero creer porque aumenta la proporción de informantes, entonces como lógico que va a ser como creciente la esperanza de uno y decreciente la del otro, y la de 1 menos P, como que si P decrece, esta crece, entonces ahí preferiría no creer. Entonces sí, lo podía hacer así también. Pero quizá en otros casos no es tan claro como ver para qué lado crece la esperanza, si es que como que hay más casos. En este caso voy a hacerlo así. De hecho, hagámoslo así. Me gustó tu versión. Ya. Entonces, busquemos el caso indiferente. Entonces, igualemos la esperanza de creer con la esperanza de no creer. Es decir, esto se cumple cuando 10p menos 5 es igual a menos p. Y esto, que no sé despejar, esto significa que... Ah, está bien, ¿verdad? Sí, no da algo negativo. Esto significa que P es igual a 5 onceavos, ¿sí? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces ahí como, bueno, ahí por la misma idea que dijo Santiago, yo puedo saber que, no sé, si P es, acá veamos casos, si P es igual a 5 onceavos, soy indiferente. Si P es mayor a 5 onceavos, prefiero creer. ¿Por qué prefiero creer? Porque, bueno, la utilidad de creer aumenta con P, la utilidad de no creer disminuye con P. Entonces, si es que P crece sobre 5 onceavos, yo sé que esta va a crecer, la otra va a crecer y que una va a ser mayor que la otra, como que lo puedo deducir desde ahí. Y también sé que si P entonces va a ser menor que 5 onceavos, yo prefiero no creer. Y bueno, con eso tengo listo el equilibrio de Nash. Esta es como una forma de plantearlo. Entonces podemos poner como para Bochel, creo que se llama. Ahí tenemos como la decisión eh, eh, como, como del equilibrio de Nash. Y para el jugador 2, si queremos, para el agente anónimo, acá también tenemos que especificar la estrategia dependiendo del tipo en este caso. Si soy informante,
o si soy desinformante. Entonces, si soy desinformante, voy a preferir manipular, y si soy informante voy a preferir decir la verdad. ¿Sí? Y ahí como que en el fondo queda establecido el equilibrio, es como cualquiera de estas combinaciones, es decir, puede ser, o sea, como que en el fondo para un equilibrio de Nash en juegos bayesianos como que tengo que poner todos los casos. No sé si se acuerdan que como que está esta estrategia, no sé, como S sub I, que es en función del tipo. Bueno, esto es eso, ¿ya? Como que en el fondo es, si soy informante, mi óptimo es verdad, si soy desinformante, mi óptimo es manipular, independiente de la probabilidad. Y para el caso de este como primer agente, voy a tener una respuesta determinista, pero que viene según la probabilidad, ¿ya? O sea, para distintos valores de probabilidad tendría distintas respuestas óptimas. Y el ejercicio podría haberme dicho, no sé, que la probabilidad es 0,3 y yo tendría que haber puesto un solo de los equilibrios. Pero en este caso, como me la dieron genérica, tenía que resolverlo para todos los casos. Ya, ¿se entendió el ejercicio? Ese era como para calentar. No sé si estamos bien de tiempo. Sí, creo que sí. ¿O alguna pregunta? Pablo, Pablo, ¿y cuál era el método que querías hacer tú? Como para tenerlo en la mente. Es que es lo mismo, en verdad. Yo lo habría hecho como revisando el tiro. Es que quizá en algún caso, no sé, si la función fuera más extraña, como que no es tan evidente que cuando P crece, ¿cuál de las dos esperanzas crece? Entonces yo hubiera planteado como esto como un, no sé, mayor o igual. ¿Cachai? Entonces con el mayor o igual al tiro, cuando resolvís con la desigualdad, te va a quedar como para un P mayor a algo, esta estrategia es mejor que la otra. Y cuando es igual es indiferente, y el otro caso al tiro sabéis que es el indiferente. Pero como que si igual hay, como, si veía el tiro igual, quizá no es tan evidente para qué lado crece, pero en verdad lo mismo, no es como que no es tan, es casi lo mismo. No era un método muy distinto. ¿Sí? Ignacio. Sí, se entiende, se entiende. Ya, perfecto. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes que pasemos al siguiente problema? Yo tenía una pregunta, Pablo. Dale, Joaquín. Pasa que cuando sacaste las esperanzas, como que te salió fácil porque como había eliminado dos estrategias, como una estrategia para cada jugador, para el jugador 2, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que el informante siempre informaba y el desinformante siempre mentía. Sí. En el caso en que no pudieras hacer eso, como eliminar una estrategia como previa del jugador 2, ¿se entiende? Como en las esperanzas estarías como sumando cuatro términos al final. ¿Lo harías Sí, así? sí, es que pueden ser muchos casos distintos. Por ejemplo, podría pasar que la estrategia fuera una estrategia mixta, entonces tenéis que sacar esa estrategia mixta y mezclar las dos esperanzas. O puede pasar que los dos jugadores tengan probabilidad, entonces tanto para uno como para el otro tenéis que considerar que van a tener distribución de probabilidades. Como que hay muchos casos. Eh, de hecho, como que este mismo problema donde lo saqué, se lo podría como compartir. Eh, no sé quién hizo este problema, pero quedaban como muchos casos propuestos. Era como ¿qué pasa si es que también existe una probabilidad de que eh, el desinformante o el informante se equivoquen? Y ahí también tenéis que considerar más probabilidades, pero simplemente como desarrollar más la esperanza. Como revisar en verdad cuáles son los casos y quizá te van a quedar más términos. Podrían quedarte muchos términos si es que fueran como, no sé, se pueden dar casos muy complejos, si no todos los juegos de no son fáciles de resolver. Eh, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 pero eso, es como, más complicado. sí, este caso era fácil porque era como para introducir y como que sale. Pero el segundo que vamos a ver, pucha, no es lo mismo porque no es como matriz de pago, pero ese sí es como eh, más elaborado, el que vamos a ver ahora. Así que quizá nos inspira un poco. Ya, pues pasemos al segundo ejercicio, que si quieren se los leo. A ver. Este es cortito. Ya, y ahí me preguntan si tienen más dudas. Ya, hay dos postores neutrales al riesgo en una licitación por las carreteras. Ya en el fondo esto es como que son, no sé, empresas que quieren como administrar las carreteras y ofrecen distintas ofertas al Estado y se llevan la concesión, no sé. No cacho mucho eso, pero es más o menos la idea. Y la valoración de estos postores por este producto, si quieren, por como
ganarse esta licitación, viene una distribución uniforme 0,1. Entonces, no sé, yo valoro la carretera en 0,7 y mi contrincante en 0,4. Y ese valor se fue al azar. Y estoy calculando el equilibrio Nash para una licitación de primer precio donde los postores utilizan estrategias lineales y simétricas. ¿Alguien se acuerda que es una licitación de primer precio? Creo que lo vieron en las cápsulas. ¿Les suena? ¿O lo han escuchado? ¿Licitación de primer precio? Por lo menos a mí no. Ya, de hecho, acá igual tenemos tiempo, así que vamos a hacer un juego como para explicarla mejor. Eso, hagamos el juego. Si igual estamos con tiempo. No sé si alguien necesito 2 voluntarios. Ya, yo con... Ya, Santiago Y yo igual puedo. y Marcos. Ya, vamos a hacer el juego entonces. Ya les voy a compartir como lo que tenía escrito. Ya, vamos a ver si esto funciona. Ya nunca lo he probado. Ya, ahí le mandé la descripción del juego. Esto es para todos. Que en el fondo yo le voy a dar una asignación una valoración al azar a Santiago y una asignación al azar a Marcos. De cuánto valoran un producto. En este caso va a ser un celular, entre 0 y 1. Pensemos que 0 y 1 es una unidad de moneda, pero filo. Entonces, no sé, Santiago valora el celular en 0,8 y Marcos en 0,1. Estoy dando un ejemplo de lo que pasa. Y ellos hacen una oferta. Ofrecen un precio por el celular, también entre 0 y 1, y el que ofrece el precio más alto se lo lleva. ¿Y cuál va a ser su ganancia final? Bueno, va a ser el precio que ofreció, perdón, la valoración menos el precio. O sea, por ejemplo, si Santiago valoró el celular en 0,5 y ofreció pagar 0,3, bueno, se lleva 0,2 porque se ahorró 0,2 pesos. Y si es que alguien no gana nada y queda en 0. Simplemente eso es. Entonces ahora, yo por interno le voy a mandar una valoración a Santiago y una a Marcos. ¿Ya? Veamos cómo funciona esto. Ya, ahí va para Santiago y el otro es Marcos Cornejo. Déjame buscarte, Marcos Cornejo. Ya. Y bueno, ahí Santiago ya me lo envió, pero Marcos como que quiero que me envíe esta oferta de precio por interno. No sé si está... bueno. Ya, y ahora, bueno, solamente para hacerlo más emocionante, como voy a contar hasta 3 y que lo manden como al mismo tiempo en el chat, pues, para que como que sea sorpresa de quién gana. Entonces, preparen como mandarlo a todos, y yo cuento hasta 3 y lo mandan al mismo tiempo, ¿ya? Ya, 3, 2, 1, ahora. Ya, perfecto. Entonces ahí Santiago ofreció 0,5, Marco ofreció 0,3, ganó Santiago. La valoración original de Santiago era 0,6, entonces en el fondo Santiago gana 0,1 y Marcos no ganó nada, entonces Marcos gana 0. ¿Sí? Y esa fue la subasta, ejemplo de subasta. Ojalá, no, ahí se lo mandé le mandé los resultados a Marcos. Ahí está para todo. Ya, y ese fue el resultado de la subasta, en el fondo. Y acá la gracia es que, bueno, la valoración de Santiago era de 0,6 y la de Marcos era de 0,4, entonces Santiago igual tenía como ventaja porque lo valoraba un poquito más, entonces estaba dispuesto a pagar más, pero igual fue inteligente porque ofreció un poco menos, cosa de que si gane, se lleve como ese margen, ¿o no? Supongo que ese fue tu como razonamiento, Santiago, ¿no? Sí, o sea, como ofrecer casi al máximo para tratar de Claro. maximizar el llegarme a algo. De hecho, Marcos hizo lo mismo, como que yo le dije una valoración de 0,4 y me ofreció 0,3. Entonces los dos como que quisieron llevarse una margen de 0,1. Ahora la respuesta es sí, la decisión de Santiago y Marcos fue la óptima dada su valoración. Porque claro, igual tuvieron en cuenta esto de sacarle un cierto margen, pero quizás si es que alguien hiciera el problema de optimización y considerara todo esto, hubiéramos llegado a un resultado distinto. Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Cuál es el verdadero óptimo de una valoración? ¿Cuánto en verdad yo debería ofrecer si es que quiero maximizar la esperanza de utilidad? Y en verdad, bueno, por lo menos es claro que el óptimo no es ofrecer lo mismo que valoro porque ahí gano 0, e incluso si pierdo la subasta gano 0, entonces siempre me conviene arriesgarme un poco. Entonces ahí Santiago y Marcos, bien, porque por lo menos ese punto ya lo tuvieron como claro, porque quizá alguien no quiere arriesgarse y ofrece su valoración. Entonces, estrellita para los dos. Pero ahora lo vamos a ver desde 0. Ya, entonces,
Este va a ser el ejercicio 2. Y son hartos datos, así que vamos a poco. Ya tenemos valoraciones. Subí. Vamos a decir como... No, ¿cómo la llamé yo? Ya, vamos a llamar a los postores A y B, ¿ya? Esto es porque así lo hice yo, ¿no? Ahí para que no se me confunda la anotación que usé el otro día. Entonces tenemos los postores A y B, en este caso podría haber sido Santiago Marcos o cualquiera de los de acá si es que hubieran querido jugar. Y bueno, tenemos distintos elementos que son los de... los que caracterizan estos juegos. Pues tenemos las acciones, que en este caso, no sé, llamémosle XA y XB. Esto va a ser lo que ellos ofrecen. Bueno, tenemos los tipos, que van a ser sus valoraciones, B sub A y B sub B. Y bueno, tenemos las probabilidades, que en este caso, si quieren, podemos decir que un B, en este caso es como el B que yo no conozco, así que acá pongámosle como B menos C, si quieren. Esto como que representa que es como el B, como de la otra persona, ¿ya? Es una anotación media fea, pero es como para que se entienda. Va a distribuir uniforme entre 0 y 1. ¿Y qué es lo último que me falta? Me falta algo. Bueno, y tengo mis utilidades. Bueno, las utilidades... ya, escribamos las utilidades. A ver. Escribamos las utilidades de un jugador nuevo. ¿Sí? Esto es como las utilidades de A. Las utilidades de A van a ser... bueno, si es que gano la oferta, va a ser BA menos XA. Esto si es que gano la oferta. Bueno, si es que empato la oferta, voy a asumir que se divide la... Esto es como un supuesto, ¿ya? Hay varias formas de interpretar esto, pero puedo asumir como que se divide el producto, o que como que ahí se tira una moneda al azar y se asigna a cualquiera, si es que lo dicen el mismo. Esto sí es que los dos apostaron lo mismo. Y bueno, si es que el caso en que ofrezco menos, gano 0, ¿sí? Y esos serían como los datos que caracterizan mi problema. Y esta es la otra cosa, que esto es como un poco el trucazo de estos ejercicios, que es que yo voy a asumir que existe esta función de estrategia, que yo le llamo F, si sé que en el resumen era S, pero pongámosle F. Entonces yo voy a decir que mi decisión va a ser una función de mi tipo. Y estos son los supuestos que son medio como golazos, si quieren. Bueno, en verdad lo hice el ejercicio, pero yo asumo que esta función va a ser continua y creciente. De hecho, estrictamente creciente, sí. Entonces voy a decir que esta función va a ser continua y estrictamente creciente. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque me va a facilitar la vida, porque lo dice el enunciado y porque tiene sentido. O sea, por ejemplo, entre mayor sea mi valoración, tiene sentido que cada vez vaya haciendo ofertas mayores. No necesariamente como que sea exactamente el mismo número, pero sí que vaya creciendo con mi valoración. O sea, si yo valoro en 0 el producto, tiene sentido que ofrezca 0. Si que yo lo valoro en más, tiene sentido que vaya aumentando mi oferta. ¿Me creen con eso? ¿Sí? Ya, este es como el supuesto como fuerte, porque es lo que va a hacer que todo funcione. Ya. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y lo que tenemos que hacer ahora es maximizar la esperanza de la utilidad de A según las acciones. Entonces, esta es la parte como ya que nos ponemos a maximizar. Entonces, vamos a buscar la esperanza de la utilidad de A. Pablo, ¿ahí F qué es? ¿Es como una función cualquiera? Sí, es una función que en el fondo es como mi función de estrategia. Es la función que determina qué oferta hago yo según el tipo que soy. Y yo tengo que calcular esa F o como que ya la tengo de por sí. Ahí vamos a ver. No, no la conoces. Es como una función, es en el fondo lo que estamos buscando. ¿Cuál es esa función que maximiza mi utilidad? ¿Cuál es esa como estrategia óptima? Como que el problema es buscar esa función tal que pasa eso, ¿no? Sí, eso mismo. Ya, Perfecto. bueno. Ya, bueno, y acá tengo, o sea, mis bus parecen B. Y acá necesito su ayuda probablemente porque acá sí que además que me equivoco en alguna parte, ya, pero en el fondo mi utilidad va a depender de, bueno, mi decisión, la decisión de la otra persona,
Acá se pueden anotar de varias formas, pero esto es como condicional a que conozco mi valoración, ¿ya? Hay varias formas de escribir esto, dejémoslo así. Esta es como mi utilidad esperada, según las decisiones que toma la otra persona, donde XB es una variable aleatoria, ¿sí? Como que no conozco la valoración de la otra persona. Se puede, acá podríamos poner todos los parámetros, quizá, pero sí, da lo mismo. Lo importante ahora es lo que vamos a ir recibiendo. Entonces, alarguemos un poco esto. Oye, Ya, y Pablo, ahí está diciendo como lo mismo que antes, está encontrando como la función tal que vea sea igual a equidad, para encontrar como la función que me da como ese valor como cuando estoy indiferente, así. O cuando soy Parecido, independiente. no. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es que va a ser como más genérico que lo que hicimos antes, porque antes como que separamos las acciones porque era un caso como muy discreto. Ahora simplemente vamos a hacer una esperanza como ultra genérica y la vamos a maximizar. Como que no vamos a, como que el XA, porque antes como que lo que hicimos fue como calcular esta esperanza para un XA y para otro XA, y los comparamos. ¿Cachai? Como que separamos las acciones. Ahora como que estamos asumiendo una acción que puede ser cualquier cosa, y eso es lo que vamos a optimizar maximizando, así como spoiler, derivando y volándose. Antes como que hubiéramos tenido, no sé, que XA puede ser 1, 0, y sacamos las dos esperanzas y vimos cuál era mayor. Eso fue lo que hicimos antes. Ah, ya. ¿Ya? Ya te cacho. Sí, ya te ¿Te cacho. cachas? Ya, Sí, ya. Gracias, perfecto. Pablo. Ya, entonces, esta esperanza son varios casos. Primero está el caso en que recibo BA menos XA, y esto ocurre con la probabilidad de que XA sea mayor a XB. ¿Sí? Acá estoy como copiando lo que escribimos antes, así que igual no sirvió. Después tengo el caso en que me reparto la ganancia. Este medios es como cualquier cosa, ya, como ya lo mismo. Es como asumir quizá que se tiene una moneda, lo pueden interpretar de varias formas. Pero en verdad da un poco lo mismo. Ya, esto es de que X hace igual a XB, y esto le voy a sumar 0 por la probabilidad de que XA sea menor a XB, ¿sí? Ya, hasta ahí bien, ¿o no? Ya, ahora viene la parte media truculenta, que es que, bueno, como esta función es continua y es estrictamente creciente, yo estos términos de acá les puedo aplicar la función y vamos a estar siguiendo buscando la misma probabilidad. Y yo también sé que, bueno, si es que esto es estrictamente creciente, yo sé que tiene inversa y también va a ser creciente, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser acá, que en el fondo yo tengo esta información, Pablo, ¿sí? ahí tú decís que es creciente onda, como por lo mismo que hicimos yo y el Marco, ¿no? Como que a mí me dieron como un 0,6 y yo quise sacar como un margen de 0,1, pues yo di como 0,5, pero como al Marco le dieron 0,4, como que él Claro, ofreció un poquito menos, pero como que dependiendo de la valoración como que voy aumentando, ¿no? ¿Por eso? claro, sí, esa es la idea. Como que como que no sabes exactamente cómo, pero tú sabes que entre más valoras como para un juego racional, entre más valoras la licitación o el producto, como que tiene sentido que tu oferta vaya aumentando. No tiene sentido que, no Ah, sé, ya. si yo cuando la cuestión valía, pensemos ahora en lucas nomás, para no hablar de 0 y 1, si la cuestión valía lucas y yo ofrezco 500, no tiene sentido que si valga 2 lucas ofrezca menos. Como que sería muy raro. Ya, sí, sí, sí. Sí, Ya, sí, te cacho. Gracias, ya, Pablo. entonces ahora viene el truco, que es que yo a esto le voy a aplicar, bueno, acá podemos como dejar en claro que f a la menos 1 de xa es igual a ba, ¿sí? Entonces yo voy a aplicar algunas inversas. Este era el truco del que estaba hablando, que es un poquito extraño. Y en que probablemente quizá me haya confundido, así que yo le aplico la inversa como a estos dos términos, y si lo hago, yo sé que se va a seguir como buscando la misma probabilidad, porque si yo tengo la probabilidad de que un número sea mayor a otro, y le aplico una función que es estrictamente creciente a los dos, como que esa probabilidad sigue siendo la misma. No sé si me lo compran, pero como que tiene sentido. Porque en el fondo, si es que era estrictamente creciente y un número es mayor a otro, yo sé que cuando le aplique esta función va a seguir siendo mayor. Entonces voy a estar buscando la misma probabilidad.
Bueno, si no me creen lo podemos discutir más adelante, pero por ahora, para que avancemos, en virtud del tiempo, hagámoslo. Entonces, nos va a quedar que f a la menos 1 de xa va a ser mayor que b sub b. ¿Sí? Acá no reemplacé por b a la ba porque simplemente me interesa acá dejar esto en función de una variable aleatoria. Por eso hice esto, porque b sub b es la variable aleatoria. Y bueno, acá, bueno, esto también reemplacémoslo si quieren. Queda un poco lo mismo, pero ba menos x a medios por la probabilidad de que f a la menos 1 de xa sea igual a b sub b. ¿Sí? Ya. Bueno, y esta valía 0, así que da lo mismo. Esto como que ya murió de antes. Pablo, ¿Sí? ¿y no podría sacar, por ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor a xb con probabilidades totales? Onda, como condicionando a que xb sea igual a b más. De nuevo, ¿Sí? la probabilidad de que... Por ejemplo, para sacar la probabilidad, porque queremos saber como la probabilidad de que xa sea mayor a xb, ¿o no? Sí, sí. El problema acá es que xb de por sí como que no es tan claramente una variable aleatoria como conocida. No sé si se cacha. Porque la variable aleatoria que tú conocías es esta. Ah, Entonces, xb no distribuye uniforme. no. XB es una respuesta, o sea, no necesariamente. XB simplemente es tu... Podría quizás demostrarse que sí, no sé. Pero XB es una función de B sub A. Podría no necesariamente ser un uniforme. Ah, ya. Por eso hacemos este truco. Ya, ya. Pero sí, igual, probablemente hay otra forma de hacerlo. No estoy diciendo que esta sea la única, pero esta es como la que No, no, siempre sí. se usa. Yo pensaba hacerlo con probabilidades totales, pero si xb no es uniforme, como que no se puede. Claro, es que el problema acá es que tú no, como que a priori no puedes decir como cosas sobre XB, creo. Eso es lo que diría yo. Ya, pero sigamos, pues ahí si queréis, podemos revisarlo cuando terminemos. Ya, bueno, esta probabilidad no sé si a alguien se le ocurre cuánto es al tiro. Se considera 0, ¿no? Claro, esto es 0, porque B sub B distribuye uniforme. Esto es un número ya. Esto de acá es un número que es evaluar, porque B sub A es conocido. Entonces, por eso es un número, porque como que, ¿cómo se dice esto? Todo esto es condicional a que yo conozco mi tipo. Entonces, esto de acá es 0 porque esto es una distribución continua y yo sé que no puede ser igual a... No sé si eso significa que tiende a 0. Tachémoslo, no. Esto es igual a 0. Entonces no tiene sentido. Y esta de acá no sé si a alguien también se le ocurre cuál es. Si es que esto distribuye uniforme. Y esto también es importante. Esta función, como mis ofertas también son entre 0 y 1, también es un número entre 0 y 1. ¿Sí? De hecho, no, esto sí o sí es 0,1 porque la valoración ya era 0,1. Pero también está el otro supuesto. Bueno, pero filo, esto es un número entre 0 y 1, este de acá. Entonces no sé si se le ocurre cuánto vale esta probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Digamos ahora, pongámosle cualquier nombre, K. ¿Cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria uniforme sea menor a K, con K perteneciente a 0,1? Y es una uniforme 0,1. Es como, no sé, o sea, lo podríamos calcular. ¿Sí? La CDF. Es que podríamos hacerlo con integrales, pero es como rápido de ver, si es que sabemos con un uniforme 0,1. Claro, se podría hacer ¿B con... de B? ¿Qué cosa? ¿B de B? B de B es la variable aleatoria. Y K es como el número con... De hecho, podríamos poner al revés, porque ya se ponen al revés estas cosas. Si queréis, veámoslo así. O sea, sería como, es como la CDF del uniforme, ¿no? Sí, pues sí, no te había entendido, claro. Sí, tenéis toda la razón. Sería F de K, Y es con como F uniforme. Y K menos esto, 1 y- partido 1. si esto simplemente es K, ¿sí? Porque es de 0 a 1, la probabilidad de que sea menor o un número entre 0 y 1 es ese número. O sea, Sí. la probabilidad de que un uniforme sea menor a 0,7 es 0,7. ¿Sí? Ya. Entonces, después de eso,
podemos escribir esto de esta forma. Pero Pablo, me perdí. ¿Por qué al aplicarle f de menos 1 al xb, eso te entrega como vb? Porque, como lo definimos antes, po. O sea, podéis verlo de las dos formas. En la función sobre b sub a igual a xa, esto es en verdad sobre cualquier b, porque son simétricos. Entonces la inversa de x da b, po. Porque Entonces, sí, tomamos los supuestos de que la función tenía inversa y todo. ya, o sea, igual, entonces, mi pregunta era como los dos tipos o sea, como Sí, que tienen sí, la misma estrategia, ya. sí, es simétrico. O sea, en el fondo, nosotros vamos a encontrar una para A y podemos decir al tiro que es la misma para B, porque el juego es simétrico. O sea, Ya, ya, ya. los dos tienen las mismas distribuciones y las mismas valoraciones. Si es que nos dijeran, por ejemplo, que uno de los jugadores valora entre, no sé, entre 0,5 y 1, ahí el juego cambiaría. Y habría que hacer los dos casos por separado. Pero eso sería muy largo. No daría para... Bueno, ya. Pero entonces, como lo habíamos visto, esto va a ser simplemente f a la menos 1 de xa. ¿Sí? Sí, estamos bien. Ya, perfecto. Y ahora lo que sigue, ¿qué creen que es? Porque con eso ya tenemos casi todo. O sea, no casi todo, en verdad falta un poquito harto. Pero tenemos la esperanza en función de estas cositas. Entonces no sé qué se les ocurre que se puede hacer. Bueno, otra cosa es que, bueno, en verdad este lo podemos reemplazar al tiro porque como esto no es condicional, como que sabemos que va a jugar el óptimo y la estrategia como inversa a la óptima, pero acá como que aún no optimizamos. Entonces como que tampoco estamos como en el punto en que se cumple esto. Lo que quiero decir en el fondo es que como que aún no podemos hacer este reemplazo, ¿ya? Como que no podemos escribir esto como BDA. Porque primero tenemos que optimizar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser optimizar la esperanza que acabamos de calcular e igualar a 0. Entonces, tenemos que derivar u sub a, acá lo voy a escribir como un sub a nomás, ¿ya? Para ahorrar notación. Respecto a, esto es una U, ¿ya? Es que, mala elección de letras, mi U y mi B son muy parecidas, entonces se confunden harto. Ya, ahí, y esto lo vamos a derivar respecto a XA. Y esto igual a 0, esto implica que, bueno, acá derivamos respecto a XA, entonces nos va a quedar la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, entonces me queda menos f a la menos 1 de xa, más el primero, bueno, ¿cuál es la derivada? Esto yo tampoco me lo sabía, de hecho, creo que en probar, no sé si alguno tuvo probar, creo que en probar lo habíamos visto, y ahora sí siempre se me olvida, pero ¿cuál es la derivada de esto, de la inversa? ¿Alguien se acuerda? Ya, esto obviamente no tienen por qué sabérselo, pero siempre se usa en este ejercicio, es como típico. ¿Alguien se acuerda de cuánto era la derivada de la inversa? Yo nunca me acuerdo, por eso les pregunto. Ya, bueno, ahí alguien lo puede googlear por mientras, y me corrige si me equivoco, pero según yo es 1 partido en f derivado de la inversa. Creo que esto era por regla de la cadena, no sé. Pero da lo mismo, porque ahora lo vamos a chantar nomás. Ya, es eso, ¿verdad? Creo que esto es con módulo, pero da lo mismo porque en este caso es una función positiva. Estamos hablando siempre de valoración, entonces no importa. Ya, bueno, ahí alguien me puede corregir si es que en verdad no era eso, pero creo que está bien. Sí, creo que está bien. Ya, bacán. Sí, ahí quizá alguien también después nos puede explicar por qué era eso, porque yo no me acuerdo, y simplemente la busqué. Ya, pero lo que importa es que acá queremos que esto sea igual a 0. Bueno, en verdad todos estos XA, yo acá no lo puse, pero todos estos como que son óptimos, ¿ya? Esto es como el óptimo. Pero da lo mismo, como que no le puse la estrellita.
La gracia ahora es que sí podemos hacer el reemplazo vacant. Entonces ahora sí podemos usar que f a la menos 1, acá sí podemos usar que f a la menos 1 de xa es igual a ba. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar, bueno, reordenamos términos si quieren, nos va a quedar f de ba va a ser igual a ba menos xa por 1 dividido en la derivada de ba. Ya, ahí. Ahí está. ¿Sí? Ese fue el despeje. ¿Está bien o no? ¿Despeje bien? Esta parte como ¿No que me... debería ser solo BA o no? ¿Dónde? En esa parte del F de BA. Eso no debería ser como Sí, tiene razón. Tiene razón. ¿no? Sí, sí, no, tienen razón. Esto es BA. Sí, sí. Vale. Ahí está. Ya, ahí está. Sí, eso era. Bacán. Ya, y ahora viene la parte como me extraña, en que probablemente ya me estoy como confundiendo. BA menos equidad. O sea, es como una EDO así, Pablo. Tenéis que Sí, resolver una EDO. es una EDO. Exactamente. Ya, sí, muy bien, Santiago, es una EDO. Esa es la gracia de este ejercicio, que nos va a quedar una EDO, pero justo ahora estoy teniendo un... Ah, ya me acordé. Esto lo podemos reemplazar por f de b. Creo que ahí. La gracia era como dejar todo en función de b. ¿Sí? Ya. Ahí creo que se nos debería dar. Entonces, si es que yo resuelvo esto, me va a quedar f de ba por ba. Sí. Más f de ba va a ser igual a ba. Ya, bien, ahí creo que me dio. Ya. Esta es la parte que obviamente como que cuesta porque nadie se acuerda de ello. Y creo que esta es la única como materia en todas industrias en que yo, al menos yo, no sé, quizás algunos de ustedes tomen otro electivo, la única como ramo en toda industria en que alguna vez he tenido que usar un EDO. Es este ramo en esta materia en particular. Pero ahí, como bien dijo Santiago, acá hay que usar EDO. Y acá tenemos una EDO, porque tenemos, bueno, relación entre una derivada, en el fondo este es como nuestro y, este es como el x, y este es como el y sin derivar. ¿Sí? Como una relación entre la derivada y la no sé, la cuestión sin derivar, no me acuerdo bien cómo se explica en la EDO. Y acá el truco que uno hacía es darse cuenta que esto es la derivada del producto. Entonces yo puedo escribir esto como la derivada de f de a por ba. Sí, ¿verdad? Sí. Y todo esto derivado respecto a ba. ¿Sí? ¿Me compran eso? Este era como uno de los trucos que había en EDO, que uno se identificaba que esta suma como de términos era la derivada del producto y lo reemplazaba por la derivada del producto. Y ahora viene la parte que, no sé, quizás esto es como nefasto para los BIM, no sé, pero uno lo que hacía es que pasa los derivandos para el otro lado, entonces me queda esto, algo así, igual a dA por dBA. ¿Sí? ¿Me lo compran? Y ahora lo que hacíamos era integrar en los dos lados. Entonces, acá hago una integral y acá hago una integral. ¿Sí? ¿Me siguen? Ah, creo que hay algo en el chat. Edo. Sí, yo tampoco soy muy fan de Edo, pero bueno, en este caso nos sirve para saber cuánto debe haber apostado Santiago y Marco en la subasta original. Ya, pues entonces, acá, bueno, la integral de esto nos va a quedar, esta es simplemente el mismo número, porque, o sea, como esto de acá, porque, bueno, la derivada era todo esto, o sea, como el diferencial, creo que sí,
Y en este caso, como tenemos BA, nos queda BA cuadrado medios, ¿sí? Y esto más una constante. Ahí estamos casi listos, po. ¿Y cuánto crees? Ya nos queda poco tiempo. ¿Alguna idea de cómo podemos encontrar la constante? No sé si se acuerdan. Bueno, acá una opción es usar algún tipo de caso base. En este caso, como el caso base más como evidente es que, pongamos acá como un caso base, es que f de 0, yo puedo asumir que es 0. ¿Sí? Es como lógico que mi estrategia óptima, cuando yo valoro el producto en 0, es ofrecer 0. ¿Me creen? ¿Sí? Eso es como por cómo está construido el problema. O sea, no tiene sentido que yo ofrezca más que 0 porque siempre voy a estar perdiendo y lo puedo deducir como sin hacer ningún cálculo. Entonces, si yo reemplazo esto, me queda que, que 0 por 0 es igual a 0 cuadrado medios más c, o sea que c es igual a 0. ¿Sí? Y como yo sé que c es igual a 0, puedo ahora sí o sí despejar esto de acá con la cuestión original. Esto implica que esto es igual a eso. Y si yo despejo esto, me va a quedar que f de b sub a va a ser igual a b a medios. Y ahí tengo la estrategia óptima, ¿sí? Porque esto va a ser igual a XA. Como que todo eso reemplazo lo hice para que me quedara la EDO, pero en el fondo siempre estamos buscando XA. Y con esto sabemos que XA es igual a BA medios, y el equilibrio de Nash finalmente va a ser igual a BA medios y BB medios, ¿sí? Porque la otra persona hacía el mismo cálculo. Entonces, después de todo este desarrollo con la EDO incluida y la optimización derivar igual a 0, sabemos que la decisión óptima, la estrategia óptima de precio a ofertar de Santiago hubiera sido si le ofrecí 0.6, ofrecer 0.3, y la de Marco, si ofreció 0.3, hubiera sido ofrecer 0.15. Esto es el óptimo de esperanza. O sea, este es como el caso en que, considerando, hay quizás sí probabilidades totales, considerando como todo el espacio de probabilidades del otro jugador, si calculara eso, y yo siempre ofrezco la mitad de mi valoración, ahí sería cuando más gana. Eso es como en el fondo lo que me está diciendo esto. Que claro, en este caso, por ejemplo, ahí Santiago hubiera ganado un poquito más, pero también se arriesga un poco más, entonces como que tampoco es trivial ver si es que me conviene como arriesgarme mucho o arriesgarme poquito, y bueno, ahí la intuición de alguna forma es como me arriesgo la mitad de mi valoración, cosa que si gano me llevo ese como 50% de lo que originalmente lo valora. Y ahí concluimos el ejercicio, siendo justo las 5:30, así que voy a dejar de grabar para que el video quede de 1 hora.